presentación. Muy bien, doctora. Gracias. Ahorita solo estoy preparando la que tengo aquí. Y operando está el doctor. Creo que poniendo un catéter. Sí, poniendo un catéter. No, andamos mal ahí. Bueno. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí poder estar el día de hoy iniciando con estas serie de sesiones de oncología médica y neurología de adultos. Pues vamos a empezar. Les voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Entonces, empezamos con esta sesión y pues básicamente como se había hablado con nuestra jefa de servicio, la doctora Ligia Portillo, pues la temática que vamos a iniciar los residentes de neurología va a ser basada en la semiología orientada a los datos clínicos que podemos encontrar en la subespecialidad de neurooncología. Es importante mencionar que pues realmente el diagnóstico temprano actualmente es la meta en neurooncología, por lo que la curiosidad clínica debe de ser primordial, puesto considerar que un paciente llegue con una clínica difusa, vamos a hablar de esos términos más adelante, una clínica difusa de afección del sistema nervioso, pues nos habla de un fracaso del ejercicio médico. Entonces, los objetivos de esta charla, pues, es revisar los principios que rigen las manifestaciones clínicas tempranas de los tumores supratentoriales, enfatizando en esta primera charla en el lóbulo frontal, tanto en la corteza precentral como en la corteza prefrontal. Y asimismo vamos a establecer las relaciones neuroanatómicas y funcionales con el diagnóstico temprano de los tumores supratentoriales. Sin antes de iniciar con estos dos objetivos, hacer una revisión breve, pero práctica de la evaluación neurológica que se requiere para poder tener un diagnóstico orientador. Empezamos con pues esta pintura que es del siglo XIX de Claude Bernard, el maestro Claude Bernard, fisiólogo que inicia con la medicina experimental, pues deja en uno de sus textos dicho que el primer contacto con la investigación observacional de todo médico es el hospital, pero que el santuario de la investigación experimental es el laboratorio. Por lo tanto, como médicos investigadores debemos ser acuciosos en la semiología para investigar las patologías que nuestros pacientes puedan estar teniendo en un momento dado. La constancia del medio interno es la condición de la vida libre, entendiendo el medio interno como el tejido conectivo, el tejido de sostén, y ese tejido conectivo y tejido de sostén es ese espacio ocupado por esa masa coherente de matriz extracelular, fibras de diferentes tamaños y células, tanto huéspedes como células fijas, que van a estar comunicando sustancias entre los epitelios y los sistemas vasculares y linfáticos, que al final es lo que va a ser la condición y el requisito fundamental para que la unidad fundamental de vida de todo ser vivo, en este caso la célula, pueda existir. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con la exploración neurológica. Nosotros hacemos siempre un diagnóstico semiológico que va a ir en 3 pasos. Esos 3 pasos van a ser con una forma ordenada, sistemática y jerárquica, cumpliendo nosotros esa estructura mental de la evaluación, es como lo vamos a lograr realizar diagnósticos neurológicos integrativos. Esos diagnósticos son al menos 5 diagnósticos integrativos, de los cuales generalmente aplicamos 3
y un cuarto que siempre es aplicable, pero tal vez no lo ejemplificamos o no lo ponemos o lo escribimos en el expediente como un diagnóstico, sino más que todo como un pronóstico. Esos diagnósticos son el sindromático, el cual se basa en la historia clínica, los síntomas que el paciente nos va a referir, incluyendo los antecedentes familiares y personales, sin olvidar los antecedentes psiquiátricos que son muy importantes en este contexto, así como la lateralidad del paciente, es decir, el hemicuerpo que domina o que predomina en funciones motoras y sensitivas en un individuo dado. Es decir, si es diestro o si este paciente su predominio es izquierdo, para poder de esta forma nosotros tener una relación entre cuál es el hemisferio dominante, aunque pues el hemisferio dominante de las personas cuyo hemicuerpo de lateralidad es el derecho, es el izquierdo, y en las personas que predominan del lado izquierdo, también en el 90% de los casos también es el izquierdo. Entonces es un dato que debemos nosotros de tener en cuenta porque es así como vamos a encontrar los diferentes síndromes hemisféricos en algún momento de la historia clínica del paciente. Posteriormente, ya con esos datos iniciales sintomatológicos de la anamnesis, básicamente vamos a dirigir una exploración física hacia ese problema que nos están presentando. Esa exploración física es completa, pero dirigida y orientada hacia el problema principal, lo cual nos va a dar un diagnóstico topográfico localizador de la estructura anatómica o las estructuras anatómicas que puedan estar comprometidas. Esto va a ser gracias al conocimiento anátomo funcional que podamos tener en un momento dado. Asimismo, pues seguimos y avanzando en el diagnóstico, encontramos el diagnóstico etiológico que nos va a explicar o que nos va a dar las causas posibles que ha llevado al paciente a tener esta afección anátomo-funcional que a su vez va a reflejar los síntomas que nos ha referido. Y este diagnóstico etiológico va a ser, en primer lugar, basado en el conocimiento que tengamos de las diferentes causas de las lesiones del sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. Asimismo, lo vamos a confirmar con estudios paraclínicos para poder llegar a una conclusión diagnóstica integral. Los otros dos diagnósticos integrativos sería el diagnóstico patológico, que es el diagnóstico confirmatorio, es el diagnóstico que se va a hacer por medio de la histopatología, y el que no debemos de olvidar es el diagnóstico funcional, el cual pues básicamente es aquel que nos va a predecir a través de escalas que va dependiendo de la entidad nosológica que estemos abordando, pues van a haber diferentes escalas que nos van a permitir poder pronosticar de cierta forma la funcionalidad a largo plazo y el daño que el paciente va a tener. Las entidades, pues, nosológicas en neurología, su etiología más frecuente, pues, se enumeran en esta tabla. Generalmente encontramos genéticas congénitas, traumáticas, vasculares, degenerativas, tóxicas, metabólicas, que es muy común encontrar metabólicas con afección al sistema nervioso central, como por ejemplo las encefalopatías hepáticas o los trastornos hidroelectrolíticos. Adquiridas, hereditarias y neoplásicas, que en esta ocasión es nuestro tema de interés. Así también pues hay trastornos inflamatorios que involucran el sistema inmunitario, causas psicógenas y iatrogénicas. El examen neurológico nosotros lo vamos a dividir en al menos o por lo menos 10 pasos. Esos 10 pasos vamos a hacerlo, como lo mencioné, de una forma ordenada, jerárquica y sistematizada. Esos 10 pasos va a ser el número 1, las funciones del estado mental. Las funciones mentales vamos a valorarlas iniciando primeramente con el estado de la conciencia, que algunos autores tienden a bien llamar el estado del despierto porque es básicamente se refiere a la activación. Definimos conciencia básicamente como
el autoconocimiento o el conocimiento de uno mismo y de nuestro entorno, pero para tener ese conocimiento necesitamos encender el interruptor. Ese interruptor o esa activación se va a dar a través del tallo cerebral por el sistema reticular ascendente. Esa activación es la que se va a valorar con el estado del despierto, que en sus traducciones de la lengua anglosajona, pues viene a ser el estado de la conciencia. Pero en realidad, muchos autores lo mencionan como el estado del despierto, puesto la fase contraria sería el estado del dormido o el estado del sueño, que también tiene sus propias patologías. Y posteriormente empezamos a valorar el contenido de la conciencia a través de las funciones mentales, que es un reflejo de la función cortical, las interacciones corticales, subcorticales y las vías de asociación entre los diferentes lóbulos cerebrales. Los nervios craneales es el segundo paso. Vamos a evaluar los 12 nervios craneales que conocemos. Y pues como sabemos, pues existe un nervio craneal número 13, que es el nervio cero, el nervio terminal, el cual generalmente no es evaluable. El sistema motor, también en este apartado vamos a evaluar nosotros el tono, que es la energía potencial en reposo de un músculo. En palabras más prácticas, es la energía o la contracción muscular involuntaria en reposo. ¿Verdad? Todos tenemos en reposo un grado de contracción muscular que al momento de evaluar el movimiento pasivo vamos a tener ese tono muscular. Y asimismo evaluamos la nutrición del músculo, a la que llamamos trofismo. Ese trofismo, como para dar un ejemplo, los atletas de alto rendimiento o los fisiculturistas tienen una nutrición adecuada a raíz de una irrigación sanguínea constante y una nutrición con proteínas y todos los oligoelementos necesarios, lo cual nos da una hipertrofia. Lo contrario, en un paciente que está encamado, que es un paciente que tiene algún trastorno inflamatorio crónico de etiología no neurológica, por ejemplo, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, enfermedad por el virus de inmunodeficiencia humana, pues podría tener un hipotrofismo a nivel muscular. Luego evaluamos la fuerza muscular y pues la vamos a gradificar. Y asimismo, los reflejos de extensión muscular, pues generalmente evaluamos los reflejos elementales o los más accesibles a la evaluación, pero pues existen más de estos. Vamos a poner especial interés en los atávicos, que son los reflejos de liberación frontal, que es uno de los temas o de los subtemas que vamos a abordar aquí en esta charla, porque es precisamente por lesiones en el lóbulo frontal que estos se llegan a presentar en personas adultas, aunque en niños pueden ser normales hasta ciertas edades. Y en cuanto a la sensibilidad, pues también involucra sensibilidad a nivel central en el lóbulo parietal, en la corteza parietal somatosensorial primaria. Sin embargo, esa sensibilidad, pues no la vamos a abordar en esta charla, pues posiblemente sea tema de las subsiguientes charlas. Sin embargo, la sensibilidad básicamente es esa capacidad que tenemos los seres vivos de poder transformar la energía externa en un impulso nervioso a través de una interfaz, y esa interfaz es el receptor, los diferentes receptores que tenemos alrededor del cuerpo, no solo de la piel, sino que también de los sentidos especiales. La coordinación y los movimientos generalmente se refiere a la coordinación cuando hablamos de pruebas cerebelosas o de función cerebelosa, y los movimientos a aquellos que pueden aparecer tanto por alteración de la función cerebelosa o alteración de los núcleos de la base del cráneo. Y los signos meningios que pues conocemos, Kerning, Brusinski, Binda, Joule accentuation, que algunos mencionan que ya el Joule accentuation o la rotación de la cabeza, aunque es el más sensible, ya no es el que más se debe utilizar por cuestiones principalmente de que no es muy sutil o es muy agresivo al momento de evaluar a un paciente y que puede provocar más un daño que un beneficio. Y en cuanto a la marcha, pues es un tema totalmente, un tema amplio, el cual pues vamos a mencionar un tipo de marcha,
que más que un tipo de hemorragia es una apraxia, y lo vamos a mencionar un poquito más adelante, solo para que lo tengamos en cuenta, y no olvidemos el sistema nervioso autónomo, que en general lo vamos a evaluar desde que estamos iniciando con la evaluación al momento de evaluar signos vitales en el paciente. Sin embargo, nosotros lo acostumbramos a registrar como en un ítem separado, un ítem especial, por el énfasis que puede tener en algún momento dado. Asimismo, pues continuando con esta generalidad de la semiología neurológica, los diagnósticos sindromáticos, como les mencionaba, es secundario o es el resultado de esos síntomas, de esos antecedentes personales y familiares, de la lateralidad del paciente, pero sobre todo se basa en la temporalidad. Es importante porque no es lo mismo una cefalea, la cual va a ser crónica, matutina o de predominio nocturno, que nos puede orientar si es en un lapso de 3 a 6 meses a una malignidad, y vamos a hablar un poquito más adelante de este tema, pero a una cefalea, la cual lleva más tiempo, se presenta de forma más súbita, aunque lleva más tiempo, pero su forma es más súbita, y la frecuencia y la duración de los episodios es diferente. Ahí podríamos estar hablando de una migraña crónica, de una cefalea trigeminal autonómica, entre otras. Entonces, es importante esa temporalidad. Esto lo debemos de agrupar, lo debemos de ordenar para poder llegar a nuestra conclusión diagnóstica sindromática y tener estos resultados. El síndrome cefalálgico, síndrome vertiginoso, síndrome febril y síndrome de hipertensión intracraneal o endocraneana, que es uno de los síndromes que más vemos cuando esas neoplasias o esos procesos ocupativos en el sistema nervioso central han crecido, han avanzado en el tiempo, y pues básicamente pueden ser desencadenantes fatales para el paciente cuando llega a este síndrome. El cefalálgico es un síndrome que debe llamar nuestra atención si estamos pensando en una alteración o una entidad oncológica, y el síndrome afásico también cuando hay una afasia pues en regiones supratentoriales. Sin embargo, pues esto no lo vamos a tocar porque se podría tocar en otra charla pues con más detalle. Asimismo, los síndromes frontales, que es esto precisamente la parte más importante, el plato fuerte de la clase, y en cuanto a los piramidales, que también en neoplasias hemisféricas frontales podríamos tener, si se encuentra cercano a la cisura de Rolando, a la cisura central, podríamos tener síndrome piramidal contralateral, o bien el síndrome piramidal podría ser un dato falso o engañador, que vamos a verlo un poquito más adelante también. Esa es una generalidad, y vamos a ir viendo esto posteriormente. Lo sensitivo, pues cuando hablemos de cuando hablemos de en nivel infratentorial y de médula espinal, vamos a poder extendernos un poco más en esto, así como los alternos del tallo. Y la ataxia, que para aclarar, pues no existe, es más que todo en la incapacidad para la coordinación. Puede haber ataxia de miembros superiores, ataxia de miembros inferiores, y no necesariamente se refiere a un trastorno de la marcha. Entonces, considerando esto, pues ya pasamos a lo topográfico, a la identificación del sitio anatómico, que es lo que pues, es un reto en neurología, y es lo que una de las cosas que a más nos gusta a muchos, y es pues siempre he dicho que para poder identificar tenemos que jugar con ciertas dicotomías, y hay tres dicotomías, y al menos hay tres, y esas tres principales son si la lesión es central o es periférica. Esto va a ser si es en el encéfalo o en la médula versus en los nervios craneales o en los nervios raquídeos. Asimismo, la segunda es aquellos que la lesión va a ser focal o va a ser difusa o global. Entonces, nosotros aquí podemos tener datos que podrían corresponder a desmielinización en esta imagen tomográfica axial de un corte axial. Sin embargo, pues aquí la ejemplificación que quiere dar, pues básicamente es que podemos llevar a tener datos que en algún momento pueden ser localizables de alguna estructura o de algún área cortical, o una estructura de los núcleos de la base o de la corteza o de la subcorteza. Sin embargo, generalmente lesiones
como pues los tumores que crecen bilateralmente o los tumores como los glioblastomas multiformes, nos van a dar una clínica que no va a ser localizable, que no va a ser pues solamente de una estructura anatómica. Lo más comúnmente localizable y lo clásico serían las lesiones vasculares que afectan un territorio pues arterial en la circulación cerebral. También debemos nosotros diferenciar si las entidades son intraaxiales, cuando hablamos de que si es intraparenquimatoso, o si es extraaxial, cuando hablamos que es contiguo o extraparenquimatoso, fuera del parénquima, en las leptomeninges o fuera de ellas. Cuando hablamos nosotros de médula espinal, debemos también dividirlas entre si es intradural o si son extradurales. Y debemos de recordar también nosotros que pues cuando empezamos a hablar de lesiones y de neuroanatomía funcional con correlación clínica, pues esas lesiones van a estar en virtud del neuroeje. Y ese neuroeje, pues debemos de saber que si tenemos el rostro en una posición recta, ese rostro pues va a tener una parte anterior y una parte posterior. Sin embargo, en el neuroeje, lo que está más hacia el polo frontal es rostral y lo que está más hacia el occipucio, hacia el lóbulo occipital, es caudal. Y en esa misma línea de eje únicamente hace una angulación y esa angulación sigue lo caudal hacia inferior, si lo queremos llamar así, en médula espinal, y lo rostral hacia superior en médula espinal y en tallo cerebral. Asimismo, también todo lo que está, si dibujamos una línea imaginaria que divida el encéfalo, todo lo que está superior va a ser dorsal y todo lo que está inferior va a ser ventral. Y en médula espinal, todo lo que está anterior es ventral y todo lo que está posterior es dorsal. Entonces es importante el manejo de la terminología anatómica para la localización anatómica en semiología. Y asimismo, también es importante saber de que aparte de que pues podemos pues localizar por tallo cerebral, por hemisferios cerebrales, por regiones supratentoriales e infratentoriales, también podemos localizar por fosa anterior, fosa media y fosa posterior, según las características del cráneo, que es importante para abordajes neuroquirúrgicos y también es importante en fosa media para tumores supratentoriales con expansión que pueden compresionar algunos ganglios de nervios craneales que van por acá. Este es el agujero o esta es la cueva de Meckel, en donde se aloja el ganglio de Gasser trigeminal, de donde parten las tres ramas del trigémino, y la compresión debido a una compresión más alta, a una compresión más rostral, de un tumor cerebral hemisférico podría causarnos una cefalea hemicraniana con características neurálgicas trigeminales en el recorrido del nervio trigémino ipsilateral y con síntomas autonómicos que podríamos confundir con una cefalea primaria. Este básicamente es el ganglio de Gasser, el ganglio semilunar, y pues acá salen las tres ramas y básicamente es lo que les hablaba, con síntomas autonómicos debido a la conexión que hay entre el nervio maxilar y el nervio oftálmico con el núcleo salivatorio superior, que es un núcleo parasimpático. Y recordar pues siempre la distribución, porque realmente este tipo de cefaleas semicranianas por compresión trigeminal puede ser común en tumores supratentoriales en una etapa temprana, cuando clínicamente pues no se podía sospechar de algo más y podríamos catalogarlo erróneamente como una cefalea primaria cuando en realidad es una cefalea secundaria. Y pues el tema de hoy pues básicamente es diferenciar entre lo que se encuentra supratentorial y lo que se encuentra infratentorial, haciendo énfasis en que la dura madre se repliega a nivel del cerebelo y crea en ese repliegue
un tentorio, y F tentorio, pues todo lo que está arriba es supra y lo que está abajo sería infra, y eso es una buena referencia anatómica porque los tumores infratentoriales son más frecuentes en la población pediátrica y los supratentoriales son más frecuentes en la población de adultos, y en esa población casi el 80-85% son hemisféricos y son derivados del neuroepitelio, en general de los astrocitos, de los oligodendrocitos y pues otras transformaciones derivadas de los astrocitos como los glioblastomas. Entonces, de forma esquemática, pues solamente para seguir ejemplificando la tienda del cerebelo y lo que vamos a hablar el día de hoy en semiología. Entonces, la ecuación fundamental del diagnóstico clínico, semiológico en neurología es la localización por el curso en el tiempo. Así que ese curso en el tiempo es muy importante tenerlo en cuenta, y el conocimiento anatómico. Y todo parte desde acá, parte desde un síntoma inicial que debe ser caracterizado por un inicio con todas las características, si es su intensidad, si fuera dolor, o las características de cuánto dura, ¿verdad? Si fuera alguna otra entidad como una crisis convulsiva. Asimismo, también los factores que lo pueden atenuar o que lo pueden desencadenar, a cefaleas que se desencadenan con el esfuerzo físico, y que pueden atenuarse al momento de estar sentados, y eso se debe básicamente a la hemodinamia del líquido cefalorraquídeo cuando hay un tumor en el tercer ventrículo o un tumor de plexo coroides. Y la evolución, cómo se comporta a lo largo del tiempo nuestro síntoma inicial. Entonces, estas generalidades pues abarcan los principios que van a regir la neurooncología clínica, al menos desde un punto de vista semiológico, y es que como son procesos expansivos en una localización inextensible que es el cráneo, entonces básicamente van a generar compresión de las estructuras a través de la doctrina de Monroe-Kelly, y esa compresión de estructuras anatómicas va a provocar inclusive un síndrome de hipertensión endocraniana que finalmente puede provocar la muerte. Y esto es importante igual en cuidado crítico porque ese síndrome de hipertensión endocraniana muchas veces provoca la muerte por la bradicardia, por la triada de Cushing, que incluye hipertensión arterial, bradicardia, que puede ser bradicardia extrema y alteración del patrón respiratorio, pero esa bradicardia podría pues resolverse al momento de colocar un marcapasos transitorio, ¿verdad? Y pues esperar una derivación neuroquirúrgica pronta. Asimismo, la clínica pues va a ser extraordinariamente variable, puesto que básicamente ese proceso expansivo no solo va a estar en una sola región anatómica, sino que va a estar en contacto con más regiones anatómicas. Pero no todas las regiones anatómicas tienen una traducción clínica, sino que es solamente aquellas regiones anatómicas que entendemos como áreas elocuentes, que son áreas hemisféricas, principalmente de la corteza cerebral, que van a tener una manifestación clínica bastante importante o bastante grande. Entonces, mientras más esa lesión expansiva, neoplásica ocupativa, esté en un área elocuente, más rápidamente se va a hacer el diagnóstico clínico. Si es que estamos nosotros, pues, en sintonía con todos estos cambios que pueden haber. En esta charla, pues al hablar del lóbulo frontal, vamos a ver que esos cambios pueden ser sutiles en un inicio, aunque puedan estar en áreas elocuentes, pero esas áreas elocuentes van a ser básicamente, si es prefrontal, en su mayoría no son motoras, sino que son del comportamiento, y si es frontal, o si es precentral, pues ya va a presentar algún tipo de anomalía motora que vamos a ir desglosando. Entonces, el tejido cerebral, el tejido nervioso es especialmente sensible al daño, por lo que la clínica puede ser desastrosa en un tiempo muy corto. Y la barrera hematoencefálica puede limitar de cierta forma a básicamente a la terapéutica por quimioterapia, si fuera el caso. Entonces,
Por ejemplo, nosotros aquí tenemos nosotros un paciente, ¿verdad? Que su mirada, pues inicialmente esa es una fotografía, pero la mirada inicialmente es central, pero cuando al paciente se le pide el movimiento ocular, el paciente no puede mirar hacia el lado temporal, ¿verdad? Esta es una parálisis del tercer nervio craneal, del oculomotor, y este puede ser un dato temprano de un proceso ocupativo a nivel ipsilateral hemisférico, que va a ocasionar una compresión del uncus y ocasionar una compresión en la salida o en el trayecto del tercer nervio craneal. Ese solamente es un ejemplo y pues básicamente, perdón, este no era la fotografía, este era un video y este comprendía, no el tercero, como el tercero, pues básicamente si lo queremos de una forma general, se mueve, es el que nos permite mover los ojos hacia el lado nasal. Y el sexto es el que nos permite mover los ojos hacia el lado lateral o hacia el lado temporal. Entonces, básicamente en este video, que yo creo que no lo voy a poder repetir, bien, entonces el paciente no puede movilizar el ojo, tiene una oftalmoplegia del sexto, porque en el ojo izquierdo básicamente no hay movimiento hacia afuera. Eso nos está diciendo en este contexto que podría haber algún proceso vascular o algún proceso ocupativo. Sin embargo, lo que quería enfatizar con este video es de que en neurooncología o en semiología de neurooncología, este signo que podemos nosotros encontrar fácilmente, generalmente es un signo engañador. Es un signo engañador porque no localiza la lesión neoplásica a nivel de fosa posterior o a nivel infratentorial como podría pensarse, ya que si hubiera un compromiso de los nervios craneales, estamos pensando que no es hemisférico, sino que es debajo de la tienda del cerebro. Entonces, básicamente es en tallo cerebral y es un tumor que va a dar manifestaciones de tallo por compresión de los nervios que emergen del mismo, que serían los nervios craneales. Pero en este caso, pues es clásicamente descrito que la parálisis del sexto, que es el que nos permite movilizar el ojo hacia el lado lateral o hacia nuestra región temporal, esa parálisis es un dato que generalmente es un dato falso de localización y es un dato que al mismo tiempo, pues si no lo tenemos en cuenta, nos podría hacer pensar que el paciente está cursando tal vez con algo vascular, con algo desmielinizante o posiblemente con algo ocupativo, pero a nivel de fosa posterior. Em, y el síndrome piramidal, pues también podría ser considerado un dato de falsa localización. Generalmente, pues nosotros conocemos que si tenemos una hemiplegia o una hemiparesia del lado derecho, la lesión por la decusación que se da a nivel de las pirámides va a estar en la corteza contralateral. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un proceso expansivo en un hemisferio, en un hemisferio, ese proceso expansivo puede provocar un efecto de masa que finalmente a nivel de los pedúnculos cerebrales, pues puede comprimir el pedúnculo cerebral por el efecto de masa contralateral. Entonces, al comprimir el pedúnculo cerebral contralateral, nosotros vamos a tener una localización errónea si nosotros pues nos orientamos únicamente por eso. Actualmente pues se ha mencionado que cualquier proceso que nos dé una sospecha clínica de localización anatómica debe ser sometido a una técnica de imagen. Con esa técnica de imagen pues vamos a tener nosotros eh, un dato más objetivo. Sin embargo, esos son datos importantes que desde un punto de vista semiológico se deben de mencionar. Y pues ya para
para hablar de los síndromes frontales, pues vamos a hablar del caso clínico. Este caso clínico es un caso clínico que la intención es únicamente a modo de ejemplificar este síndrome frontal y o también con componentes prefrontales y no intenta pues generar una discusión clínica en este momento. Es una mujer que llega a la consulta clínica ambulatoria de medicina neuropsicológica. Pues la historia clínica de esta mujer que tiene 28 años es de que hace 6 semanas había resuelto su periodo de gestación, pero que debido a había sido por parto eutóxico simple. Sin embargo, por una pérdida significativa de sangre, refiere que hubo una necesidad de extraer quirúrgicamente la placenta. Entonces, desde ese momento, pues el motivo que realmente la llevó a consultar a ella fue que no podía vincularse con su bebé y que experimentaba sentimientos de vacío y que había una disminución en su energía para las actividades cotidianas del día a día y que en general no se sentía feliz, con un afecto triste. Entonces, básicamente podríamos estar ante un caso de una depresión posparto que pues podría llegar a ser frecuente. Sin embargo, también dentro de su historia habían otros datos que podrían ya alejarnos un poco de esa depresión. Y esto, pues, porque cuando se siguió interrogando, se veía que ella se retiraba de las actividades sociales, pero que experimentaba dolores de cabeza, que podían ser dolores de cabeza atribuibles también a un síndrome depresivo o un síndrome afectivo depresivo. Sin embargo, pues ella se documenta que hablaba con brevedad, no tenía emociones al momento de contar lo que estaba ocurriendo y que las respuestas que daba pues podrían ser contradictorias inclusive cuando eran preguntas sencillas. Aquí la parte diferencial e importante es de que una persona con un trastorno afectivo depresivo generalmente sí tiene emociones que reflejan esa depresión, ese afecto triste, pero en ella pues no había esa emoción o ese reflejo em, emocional del afecto, sino que básicamente ella pues lo decía de una forma aplanada, que es como se le puede llamar a este tipo de expresión en donde pueden referir los pacientes que se encuentran muy felices, pero su expresión física y expresión verbal no lo manifiesta. Es un afecto plano, un afecto que funciona igual para la felicidad como para la tristeza y no hay un sentimiento evidente o una emoción evidente. Eh, cuando se le preguntó del estado de ánimo, pues ella mencionó que se sentía muy relajada, lo cual pues tampoco iba con el hecho de que no podía apegarse a su bebé, ¿verdad? O estaría preocupada. Una persona en esas circunstancias no estaría relajada, no estaría tranquila. 3 días después, pues la paciente pues fue egresada en ese momento de la consulta ambulatoria a su casa únicamente con antiinflamatorios no esteroideos para la cefalea y con psicoterapia para poder hacer el vínculo con el bebé, cómo se podría manejar en algún momento dado un trastorno depresivo posparto, evitando consumo de otros medicamentos psicotrópicos, antidepresivos, por el hecho de la lactancia materna. Sin embargo, 3 días después, fue remitida a urgencias psiquiátricas, la reconsulta a la misma clínica ambulatoria, pero pues ven que tiene una psicopatología ambigua, básicamente con los mismos trastornos afectivos aplanados y que la paciente se veía con apatía, el cual es un dato muy importante cuando estamos evaluando nosotros trastornos del lóbulo frontal. Entonces, la paciente en ese momento ya no pudo explicar o ya no recordaba por qué es que ella estaba en un seguimiento ambulatorio y hace 3 días había tenido su última consulta. Eso también llamaba la atención. Estaba acompañada de su madre y la madre pues agrega que había respondido
durante los últimos días apenas había hablado o apenas respondía preguntas. En la discusión del caso se mencionaba que inclusive solo utilizaba monosílabos. Pero monosílabos no porque no pudiera producir lenguaje, sino que porque no había una voluntad para, para comunicarse. Había un aislamiento de su entorno social. Entonces, asimismo, la paciente informó que experimentaba dolores de cabeza, los cuales eran unilaterales, izquierdos, los clasificó como agudos, con una intensidad que de 1 a 10 estaba en 7 y que no había identificado que hubieran factores desencadenantes. Esta cefalea duraba aproximadamente 10 minutos durante varias veces al día, entre 15 y 20 episodios diarios de esa cefalea hemicraniana izquierda y que había aparecido por primera vez 6 días previos a este momento, o sea, 3 días previos a la primera consulta. Hasta este momento ya refiere al reinterrogatorio guiado, porque por eso es que se menciona también en los textos de semiología que no hay pacientes malos historiadores, sino que hay médicos que no son acuciosamente investigativos en la historia clínica. Entonces, em, ya con el interrogatorio guiado que tenía náuseas, no refería a vómitos en proyectil, que son vómitos sin arcadas, básicamente habían destellos de luz, lo refería de esa forma, y lagrimeo en su ojo izquierdo con rinorrea ipsilateral. Los analgésicos no aliviaban el dolor durante el día, pero durmió cómodamente y sin dolor por la noche. Ese patrón y esa clínica llamaba mucho la atención y solicitaron una evaluación por un neurólogo por ese patrón de cefalea. Ese patrón de cefalea pues se podría clasificarse como una cefalea trigémino autonómica, una hemicrania paroxística. Sin embargo, en este caso, pues em, la paciente, importante que pues complementando el interrogatorio, no había consumido drogas en su vida y que en su familia ni en su historial personal habían trastornos mentales importantes. Asimismo, la micción y la defecación eran normales. Siempre es importante cuando tenemos un paciente que tiene una clínica como la que estamos presentando, es importante preguntar si la micción y defecación son normales, porque puede haber pérdida de ese sentido social, una desinhibición para estos hábitos fisiológicos, o bien puede haber un trastorno por afección del cuerpo calloso para el control de los mismos. Entonces, por esa razón, esa micción y esa defecación siempre son un dato importante que siempre se pregunta cuando lo preguntamos en antecedentes no patológicos, pero acá cobran una importancia especial. No había sudores nocturnos, fiebre ni pérdida de peso, pues, pues no había algo importante más o que destacara en su expediente familiar. Al examen físico, en neurológico, ya hecho por un neurólogo, realizado por un neurólogo, había una desorientación leve, dice que había una fecha que no podía determinar y que el mes estaba equivocado, la capacidad de concentración estaba gravemente afectada y eso se valora con lo que se llama la capacidad de cálculo o capacidad de cálculo en donde nosotros pedimos al paciente básicamente la prueba es de que de 100 se resten 7 y de ese resultado se resten 7. Si tiene alguna dificultad el paciente para hacerlo por cuestiones más que todo educativas o cuestiones de cultura, pues se podría reemplazar ese 100 por un 20 y hacer los números un poco más pequeños y en lugar de ser 7 se pudieran reemplazar por un 3, ¿verdad? Pero ahí valoramos la capacidad de cálculo que se vincula con la capacidad de concentración. Asimismo, también el déficit de memoria a largo plazo fue evidente en esta paciente y también en la memoria de trabajo. Y aparte de eso, pues mencionaba que no era muy elocuente sus palabras, pues ella básicamente prefería estar en silencio y solamente daba escasas respuestas. El afecto estaba plano,
no habían sentimientos reflejados y refería sentimientos de impotencia, pero sin reflejarlos cuando ella lo expresaba, que eso es un dato importante. Generalmente en un trastorno afectivo, como habíamos dicho, si yo me siento impotente, yo voy a estar pues con un afecto triste que va a ser evidente y para un psicoterapeuta, un psiquiatra o un neurólogo va a ser identificable. Aquí es donde entran un poco los trastornos psiquiátricos, pero como esto podría ser más un trastorno psiquiátrico orgánico, que de hecho se clasifica, o lo que estamos viendo acá, es un síndrome frontal orgánico psicógeno, porque el lóbulo frontal, como vamos a ver más adelante, tiene mucha sintomatología con funciones ejecutivas, tiene mucha sintomatología con funciones de planeación, organización, comportamientos y la conducta socialmente aceptable que hemos aprendido. Entonces, por eso es de que al momento, esto es lo que vamos viendo, ¿verdad? No habían alteraciones del pensamiento, ni pensamientos agresivos, como un dato importante que no ocurre, esto no ocurre generalmente en trastornos frontales, y pues era compatible con ello, ¿verdad? Y los trastornos del movimiento no estaban presentes, que dependiendo de la topografía o de la región frontal afectada, podrían haber trastornos de movimiento, no de movimiento tal vez involuntario, pero tal vez de otro tipo de movimiento eh, que vamos a recordar en un momento. Entonces, y todo lo demás no mostró ninguna otra patología. Entonces, el diagnóstico que le dieron, a pesar de los datos que se presentaron, fue diagnóstico de depresión postparto. Y 2 días después, la paciente regresó a urgencias por una hemiparesia derecha aguda. Y le hicieron una resonancia magnética, en donde nosotros podemos ver aquí una secuencia T1 contrastada, en donde vemos un corte axial de ambos hemisferios cerebrales, y en el hemisferio cerebral izquierdo vemos una lesión frontal, ¿verdad? Que involucra inclusive casi hasta la línea, hacia el surco central, pues que es quística, con edema perilesional y realce al medio de contraste, y que en la secuencia o en la ponderación FLAIR, pues sí, pues se puede ver también esa hiperintensidad que puede ser compatible con edema vasogénico. Entonces, el paciente se sometió a una resección tumoral urgente, pues en este caso fue tomado de una revista americana, y pues ahí sí se hacen ese tipo de cirugías de forma urgente, y se revela que tiene un glioblastoma multiforme con una mutación isocitrato deshidrogenasa 1. Pues básicamente, con ese caso vamos a ahondar un poquito ya en la patología que vamos a ver nosotros en el lóbulo frontal. Solo para recordar que pues debemos de tomar en cuenta siempre, aunque estemos evaluando semiología, pues al menos un conocimiento elemental de que los tumores neuroepiteliales pues van a ser los astrocytomas, glioblastomas, oligodendrogliomas como principales representantes, y que también vamos a tener los mesodérmicos, que es aproximadamente el 20% de los casos, como los meningiomas, que son los más frecuentes y más frecuentes en mujeres, y que posteriormente el restante pues es menos frecuente, pero que las metástasis es frecuente hasta un 20%. Entonces los tumores primarios del sistema nervioso central más frecuentes son los gliomas, y los tumores más frecuentes en general del sistema nervioso central son las metástasis. Y entonces, pues los tumores primarios con metástasis cerebrales frecuentes son los carcinomas bronquiales, cáncer de mama, carcinoma de células renales, carcinomas del tracto gastrointestinal y el melanoma. Y pues la carcinomatosis el melanoma infiltrativo a nivel de las meninges nos podría dar un dato de signos meningios, y al momento de realizar una punción lumbar obtenemos un líquido cefalorraquídeo que en alguna literatura está descrito como achocolatado y en otra literatura está descrito como marrón oscuro. Entonces, eh, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, en primer lugar, vamos a tener síntomas generales. Como habíamos hablado, tenemos cefaleas que pueden ser
en generalmente las cefaleas que son secundarias a compresiones por ocupaciones hemisféricas, van a ser ipsilaterales a dicha ocupación y van a tener toda la distribución dolorosa de las raíces del trigémino, de las 3 raíces, oftálmica, maxilar y mandibular, y se van a asociar por las conexiones trigeminales autonómicas con síntomas autonómicos como lagrimeo y rinorrea. Asimismo, esas cefaleas, dependiendo de el proceso ocupativo, pueden tener factores desencadenantes como las maniobras de Valsalva, si fueran, por ejemplo, un tumor de tercer ventrículo que va a ocasionar una hidrocefalia obstructiva y que esa hidrocefalia no va a ser permanente, sino que va a depender de la hidrodinamia y del movimiento cerebral. Entonces se refiere en los textos clásicos de neurología que muchas veces los pacientes acostumbran a ponerse en esta posición en cuclillas con la cabeza entre las rodillas, lo cual alivia ese dolor, lo cual es algo llamativo. Y las herniaciones, ¿verdad? Que una de las principales es las herniaciones uncales hipocampales, ¿verdad? Y las que van a través del foramen occipital. Y asimismo, la hidrocefalia, que ya es lo que estamos hablando, y las oftalmoplejías, que pueden ser, aquí sí, como les había comentado, la parálisis del sexto par es un dato falsamente localizador, que podría, pues, no significar que la lesión ni es en el mismo hemisferio ni está en fosa posterior. Sencillamente es una lesión que se relaciona con tracciones del el trayecto del nervio secundario al mismo proceso ocupativo y que no ha sido descrito hasta el momento una causalidad tal para esto. Y las parálisis del tercero, que sí generalmente es una parálisis ipsilateral y que se produce por una hernia uncal. Entonces, o secundario, cuando tenemos una parálisis del tercero, el paciente ya tiene un proceso de herniación que está ocurriendo en ese momento, ¿verdad? Esto ejemplifica un proceso ocupativo, es una tomografía axial en una secuencia, perdón, es una tomografía en un corte coronal en una secuencia T2, en donde nosotros podemos observar que hay un proceso ocupativo en el tercer ventrículo, lo que va a generar una hidrocefalia y los síntomas que estábamos platicando acá arriba. Entonces, cuando hablamos del lóbulo frontal, hablamos que este va a estar dividido por la fisura lateral de los hemisferios. Este es un esquema anatómico del hemisferio cerebral en su cara lateral o en su vista lateral, en donde tenemos la fisura de Silvio o el surco lateral y el surco central o surco de Rolando. Entonces, esto básicamente es el límite a nivel lateral, de la cara lateral del lóbulo frontal, ¿verdad? El surco precentral va a dividir lo que es la franja motora, que va a estar localizada en este giro precentral. Esto se llama franja motora, ocupada por 2 áreas de Broca, el área 4 y, y el área 6, ¿verdad? Esta franja motora. Y que pues básicamente se va a dividir en corteza motora primaria, corteza motora corteza premotora y corteza motora suplementaria más a lo superior y a lo medial, que en conjunto la suplementaria y la premotora van a ser el área 6 de Brodmann y el área 4, que es la corteza motora primaria. Y adelante de esa franja motora, separados por un surco precentral, que a diferencia del surco central, es precentral, este surco precentral va a separar lo que es el polo frontal anterior y ese polo frontal anterior va a contener lo que llamamos corteza prefrontal, que es lo que vamos a examinar en ese momento. Entonces, área 4, área 6, como habíamos dicho, área 8, que controla los movimientos oculares voluntarios, o bueno, no exactamente voluntarios, pero sí tiene una relación con la voluntad a donde nosotros queremos fijar la mirada. Este tema pues lo vamos a abordar en futuras sesiones porque sí es importante, pero se sale un poco de los objetivos de esta clase. Pero sí, en estas áreas de Brodmann, 9, 10, 46, 47 y 11, vamos a localizar lo que es la corteza prefrontal. Área 44 y 45, área de Broca,
y área 22, área de Wernicke. Entonces, pero ya esto ya está en el lóbulo temporal, entonces nos vamos a quedar acá y vamos a no hablar de la área de Broca. Entonces, em, básicamente, pues nosotros tenemos que la corteza prefrontal, cuando hablamos nosotros de que hay en la franja motora hay una lesión, esa lesión en la franja motora nos va a dar generalmente clínicas o manifestaciones motoras. Y ahí vamos a hablar del homúnculo motor, homúnculo de Penfield. Sin embargo, en este momento vamos a hablar rápidamente de lo que es la corteza prefrontal. Entonces, cuando hablamos de la corteza prefrontal, como en el caso que estábamos ilustrando, que no habían alteraciones motoras, vamos a tener primero que esa corteza se va a dividir en una corteza prefrontal dorso lateral, en una corteza prefrontal orbitofrontal, que básicamente está por debajo, como podemos ver, va a estar aquí, es orbitofrontal, y en una ventromedial. Entonces, cuando nosotros aquí hablamos de que en la corteza prefrontal, si tuviéramos lesiones en cada una de esas áreas de forma separada, lo cual es poco frecuente, como vemos, la paciente no tiene un síndrome de una área separada específica. Si tuviéramos eso, que podría ser en lesiones vasculares, por ejemplo, entonces hablaríamos de síndromes orbitofrontales, síndromes dorsolaterales y síndromes ventromediales del lóbulo frontal. Pero como no englobamos generalmente en procesos ocupativos, por lo que ya hemos hablado, que pues no son muy localizables, pero sí pueden darnos una orientación localizadora, como no lo englobamos así, entonces eso, la alteración de las tres cortezas va a denominarse como un síndrome frontal orgánico psíquico o psicógeno. Entonces, la corteza orbitofrontal está estrechamente relacionada con las emociones. Entonces acá es donde nosotros vamos a tener datos de aplanamiento afectivo. ¿Ya? Acá básicamente el paciente se va a sentir en un estado de ánimo relajado. En un estado de ánimo relajado puede presentarse como con un buen ánimo exageradamente que está en su mejor etapa de la vida o puede presentarse como que está devastado, pero él no va a mostrar datos expresivos de ese sentimiento negativo, de esa emoción negativa. Es decir, que hay una disociación entre lo que el paciente está expresando y lo que el paciente está sintiendo. Y eso es un aplanamiento afectivo. Entonces, pues ese es el dato más importante que es, y ese órbito frontal también nos va a mediar a nosotros a través de ese afecto, esa intención, eso que llamamos voluntad. Y el trastorno de la voluntad para realizar movimientos es la abulia. Entonces el paciente va a ser un paciente que se va a presentar abúlico o hipobúlico, que no va a tener voluntad para realizar actividades físicas, que no va a tener voluntad para dar respuestas a nuestras preguntas. Por eso la paciente tenía respuestas cortas, porque estaba hipobúlica. Si estuviera abúlica, no daría ninguna respuesta, no se movería, pero había un poco de voluntad aún, así que se clasifica como hipobulia. Y asimismo, también va a haber un control de la conducta motora, es decir, que el paciente va a estar motivado a moverse. Los trastornos de esta región nos podrían dar lo que se llama flexibilidad seria, en donde el paciente queda básicamente en una posición estática y el examinador lo puede poner en la posición que desee y el paciente se queda ahí. Pero esos son trastornos ya más avanzados de esta lesiones en esta zona. Y las lesiones en el área dorsolateral, que ya es un poquito más externo, pues aquí se alojan las funciones ejecutivas. Son todos aquellos que nos permiten a nosotros planificar, organizar y básicamente llevar una vida en la que podamos trascender y realizarnos como personas. Esto de las funciones ejecutivas y las funciones corticales es bastante interesante y es donde pues radica la esencia del ser humano. Y todo eso va a estar ahí afectado. Es decir,
que no va a haber una planificación, no va a poder hacer movimientos tan simples como qué es lo que debo de hacer para poder ir al baño. O sea, yo no puedo planificar los movimientos que voy a hacer, no puedo planificar el trayecto que voy a tomar, no puedo planificar, por ejemplo, si estoy por un ejemplo tal vez un poco recreativo, si estoy jugando béisbol, no puedo planificar en dónde va a caer el balón para poder sujetarlo. Y la corteza, el área ventromedial, pues es donde tenemos aquellos trastornos de sociopatía adquirida, aquellos pacientes que se desinhiben, que pueden ser hipersexuales, pueden usar un lenguaje inadecuado, ¿verdad? Y para evaluación de esa corteza usamos el test de Wisconsin. El test de Wisconsin es aquel test en donde vamos a evidenciar que el paciente puede relacionar, si le pedimos, mire, relacione colores, el paciente va a relacionar los colores. Pero si le pedimos al paciente que ahora relacione figuras, el paciente ya no va a poder, se va a bloquear. Eso se llama que el paciente está perseverando, pero está perseverando obviamente en un trastorno prefrontal. Y esa perseverancia se ve en la lesión dorso-lateral, que es de las funciones ejecutivas. Entonces nos sirve para diferenciar eso un poco, solo a manera de ejemplificación. Así, de forma ya para ir finalizando, nosotros debemos de saber que en el examen físico, nosotros vamos a tener signos de liberación frontal, que básicamente son aquellos reflejos que no deberían de estar presentes en un adulto. Este es el reflejo glabelar, ese reflejo que si es positivo se le llama como signo de Meyerson y consiste en golpear la glabela del paciente y lo normal es que haya una acomodación, que solo parpadee una o dos veces y después deje de parpadear. Pero lo anormal es esto, es que el paciente siga parpadeando, inclusive después de 10 golpes seguidos, el paciente pues sigue parpadeando. Ese es el signo de Meyerson. Y también tenemos este otro signo que es el signo palmomentoniano, solo perdón que el video no se está reproduciendo, es el signo palmomentoniano, en donde tenemos básicamente que a la estimulación de la eminencia tenar, básicamente vamos a tener una tracción de la comisura labial ipsilateral, ¿verdad? Solo que no sé por qué este video no está bien vinculado ahí, perdón por eso. Y este que es un reflejo también atávico de liberación frontal que consiste en la prensión. Es un reflejo de prensión. Como podemos ver, hay una búsqueda, hay una prensión y una sujeción con la mano. Y este reflejo, pues que es reflejo de búsqueda y succión, ¿verdad? Ponemos el dedo o un objeto de una forma gentil y el paciente va a buscar succionarlo. Entonces, como les comenté, el síndrome piramidal que puede manifestarse con la pronación al poner al paciente en esta posición, con los ojos cerrados, pues lo ponemos y va a pronar el brazo en donde pueda empezar a existir una lesión del haz córtico espinal o de la vía piramidal, ¿verdad? Generalmente hay patrones de crecimiento en los tumores y estos patrones como la la astrocitosis cerebri o gliomatosis cerebri, perdón, la gliomatosis cerebri, estos patrones de crecimiento pueden afectar de forma pues, importante los lóbulos bifrontales. ¿Y qué pasa cuando tenemos una afección bifrontal? Me voy a saltar esto. Cuando tenemos una afección bifrontal, es común que nosotros obtengamos como en la evaluación de la marcha, ese tipo de marcha. Lamentablemente no encontré un video sin zapatos, que debería ser lo ideal. Ese tipo de marcha es el paciente acá, es la marcha de Bruns o la apraxia de Bruns. El paciente ha olvidado cómo caminar, cómo usar sus miembros inferiores. No recuerda. Él sin ayuda no se puede mover. Él no sabe para qué sirven las piernas. Esto se llama apraxia de Bruns, la pérdida de una capacidad motora aprendida, ¿verdad? Que es en este caso la marcha. Y
Cuando hablamos de la región, ya solo 2 videos más, cuando hablamos de la región motora, ¿verdad? De la franja motora, solo una aclaración. La franja motora, si es en la corteza motora primaria, a través podemos nosotros encontrar diferentes tipos de crisis convulsivas. En este caso, es un paciente que se describía en el video de donde lo tomé como un paciente que tenía una crisis que iniciaba focal y que no había pérdida del estado del despierto de la conciencia. Y lo que llamaba la atención era estos movimientos de deglución, esos movimientos con la lengua que nos orientan a que hay una involucración del área 8. Y cuando hay involucración del área 8, pues generalmente tenemos nosotros, y del área 6 de Brodmann, tenemos movimientos de succión, movimientos de deglución, y también cuando tenemos, como les había comentado, que el área 8 también se encarga de los movimientos oculares sacádicos y de las fijaciones oculares. Entonces, esos movimientos de retroversión de la mirada hacia el lado contrario de donde está la lesión durante una crisis convulsiva también pueden darse cuando hay afección del área 8. Y pues también hay en el óvulo, en el óvulo frontal pueden haber crisis convulsivas que se manifiesten como movimientos estereotipados, crisis focales que no van a alterar conciencia. La conciencia sigue. De igual forma, ese es un paciente de 14 años de edad que empieza súbitamente con estos movimientos y documentan que tiene alrededor de 10 a 14 crisis en el día. Y finalmente, eh, pues si nosotros nos vamos al homúnculo de Penfield, está representado las diferentes áreas corticales que pues están inervando básicamente o controlando las diferentes partes del cuerpo. Hay convulsiones que empiezan con movimientos tónicos en miembros inferiores, van ascendiendo hacia el tórax, al miembro superior, y luego ascienden inclusive hacia el rostro, y como es en este video, y eso es una convulsión focal. En este caso no hay una generalización secundaria, pero ese patrón de seguir una zona de activación desde el miembro inferior hasta el rostro, pasando por el miembro superior, por el tórax, miembro superior y el rostro, ese patrón se le llama marcha jacksoniana, que antes se le conocía como una crisis jacksoniana. Entonces, todo esto, pues, básicamente era lo que les traía para el día de hoy. Estoy sobre el tiempo 5 minutos, pero pues espero que pues haya sido un aporte y que les haya agradado. No sé si tienen algún comentario o sugerencia. Muchas gracias. Gracias, doctor Alejandro. ¿Algún comentario, Juanes? Gracias, Alejandro. Buenas tardes. Solamente para enfatizar un poquito de los trastornos del movimiento que mencionabas o que se mencionaban, ¿verdad? En este tipo de tumores prefrontales, hablaban más que todo de los tipos de acinesia o hipocinesia, donde pues lo describen en que el paciente pues realmente no es que no sea capaz de moverse, sino que el paciente no va a responder a los estímulos externos que se le realicen. Y también pues enfatizar del signo que mencionaste de prensión, pues refería de que este sí es un pues, signo localizador, pero solamente si es contralateral a la lesión. Entonces ahí sí podemos decir que tiene un alto pues valor localizador, ¿verdad? Entonces eso nada más al examen físico, ¿verdad? Enfatizar esos puntos. Gracias. Gracias. Yo tenía algunas observaciones,
digamos, ahí la tienen difícil los neurólogos, ¿verdad? Porque nosotros los pacientes que vemos en la emergencia son aquellos pacientes que llegan con hipertensión intracraneana, con síndrome convulsivo o focalizados, que ahí les tenemos que hacer una tomografía o una resonancia como de lugar, pues aunque no sea un tumor, ya el paciente ya llegó a la emergencia, hay que revisarlo. Siempre con los de medicina interna nos ponemos a hablar de que a uno le van a llegar 200 casos que se quejan de cefalea y tal vez uno va a ser de un tumor o más, ¿verdad? La cuestión es que esa cefalea, esos trastornos de la conducta no se le escapen a uno en la emergencia, ¿verdad? Eso en realidad requiere mucha experiencia clínica y estar valorando al paciente y tener ese colmillo, ¿verdad? Para que ese paciente, que es la minoría, no se le escape a uno, ¿verdad? Esa es la parte. Y ahí sí que consejos nos pudieran dar ustedes sobre a qué paciente reforzar, que no llega ni con hipertensión, ni con convulsiones, ni focalizado. ¿A qué paciente le deberíamos de dar más estudios? Deberíamos de hacer más estudios. Sí, fíjese, doctor, bueno, en la literatura que se revisó, pues básicamente se menciona que pacientes que lleguen con cualquier tipo de cefalea primaria, nunca se debe de dejar de pensar en que puede ser una cefalea secundaria en realidad y que nosotros la clasifiquemos mal como una cefalea primaria. Y estos puntos, al menos en cuanto a lóbulo frontal, en este caso, lo que se habló, eh, algunos de esos datos que tal vez uno muchas veces pues considera, inclusive se escucha pues en los hospitales que son cuestiones psicológicas, psiquiátricas, pues realmente se debe ser acucioso y hacer estudio a todos. En un mundo ideal, eso es lo que se menciona en la literatura, que en un mundo ideal no se debe dejar pasar esto como algo superfluo o como un error que los clínicos cometen, que básicamente es dar por sentado que yo creo que el paciente tiene algo psicológico, algo psiquiátrico, y me caso con eso y me cierro. Entonces ese es un error que se comete en el diagnóstico clínico. Eso es lo que podría decirle, que realmente sí se requiere como respaldar nuestra clínica con imágenes casi en todos los pacientes, excepto que tengan características muy clásicas y que no hay antecedentes también. Sí, lo otro que vemos, doctora Ligia, adelante. Solo para complementar, en base a los pacientes, ¿verdad? Que consultan a la emergencia, tener en cuenta a qué paciente les vamos a pedir un estudio de imagen, una tomografía cerebral en este caso. Serían también los pacientes que se manifiestan con un tipo de crisis epiléptica, ¿verdad? O que tienen algún hallazgo de focalización, como lo mencionó el doctor Alejandro, ¿verdad? Que vemos durante el examen clínico algún hallazgo, ya sea una paresia de algún par craneal, principalmente a nivel ocular, o alguna debilidad, algún síndrome piramidal, que es como nosotros lo llamamos. Están indicadas los estudios de imagen. Obviamente, pues, si evaluamos de una forma más acuciosa y encontramos un papiledema en aquellos pacientes, también es una indicación de hacer un estudio de tomografía. Y pues las banderas rojas para los estudios de cefalea, ¿verdad? Que ya nos orientan a una cefalea secundaria. Eso sería como para complementar lo que respondió el doctor Alejandro. Gracias, doctora. Lo otro que nosotros también nos fijamos, pero eso es cuando, por ejemplo, nos pasa con neurocirugía, ¿verdad? Que ellos llevan un paciente ya con diagnóstico de masa cerebral, lo operan
y nos dicen, mire, es que es una metástasis de un carcinoma de tiroides, un cáncer de riñón o un cáncer de mama porque nadie le revisó, ¿verdad? Entonces con ellos somos también, siempre repetimos esa parte, como mencionó el doctor Alejandro, son más frecuentes las metástasis que los tumores primarios. Entonces, también esa parte de la evaluación debe ser tomada en cuenta por todos los especialistas, de que uno debería tener un examen de imagen, un examen físico completo y también imágenes de tórax y abdomen de tomografías para que no se le pase una metástasis y no vaya uno a operarle el cerebro a un paciente, ¿verdad? Nosotros nos ha pasado casos, por ejemplo, que él era un traumatólogo y la esposa se dio cuenta de que no estaba bien porque él se iba sin cerrar el portón de su casa, del carro, salía y no cerraba. Y una vez la llamó que no se acordaba cómo llegar a su casa, ¿verdad? Entonces aquí le hicieron una tomografía, le dieron una masa temporal, lo operaron y resultó ser temporofrontal y resultó ser un tumor de riñón, ¿verdad? Entonces el paciente se retrasó aproximadamente 6 semanas en iniciar un tratamiento en lo que corregía en el posoperatorio. Eso es otra parte. De los tumores infratentoriales, pues casi son los niños, creo yo, ¿verdad? Eso es como los tumores más frecuentes en niños. En adultos tendríamos que pensar en un bulbo, ¿qué? Un meduloblastoma, ¿verdad? Que esos vemos también que hacen metástasis viscerales, en algunos casos que así los diagnosticamos. O bien que sean tumores con pacientes con, con poliposis adenomatosa familiar, que también ellos hacen como síndrome de Turcot, que es cáncer de colon con tumores cerebrales, ¿verdad? Y lo otro que tenía yo aquí que les iba a preguntar era sobre la meningitis carcinomatosa, si tiene algún punto especial para buscarle en los pacientes y sospechar. Y si en algún paciente se podría considerar la punción lumbar o cuál sería la indicación de una punción lumbar. Bueno, en el caso de realizar punción lumbar, pues obviamente es en aquellos pacientes que lo ameriten, ¿verdad? Que tengan hallazgos clínicos de rigidez de cuello, principalmente, que haya fiebre, que haya alteración de la conciencia, ¿verdad? Y que todo nos indique que sea un proceso, ya sea de tipo infeccioso, que es lo más frecuente, y a descartar pues algo ocupativo, ¿verdad? Ya cuando hay antecedentes de alguna neoplasia y que se manifieste de este tipo de presentación, pues no está de más investigar a través del líquido, ¿verdad? Esa sería como una de las sugerencias que les pudiéramos dar. Y de la meningitis carcinomatosa, ¿algún comentario? ¿Qué tal, doctora Portillo? Buenas noches. Fíjese que hay un caso a comentar. Nosotros tenemos en el servicio a una paciente con cáncer de mama, es un luminal B, que recurrió clínicamente, bueno, no clínicamente, sino que tiene historia de cefalea, vómitos en proyectil y engrosamiento de las meninges en una resonancia. Nosotros le hicimos punción lumbar y el citológico salió negativo. De igual manera la vimos bueno, la vieron en radioterapia y se le está radiando el cono medular. Pero ¿cómo confirmar con esos pacientes si sí tiene infiltración a meninges, si el líquido sale negativo?
Bueno, nosotros lo que hacemos en este tipo de pacientes, por ejemplo, que ya nos comenta usted que tiene un antecedente de un cáncer de mama y andamos investigando clínicamente algo estructural al sistema nervioso central, lo que hacemos, además de pedirle los 4 frascos, ¿verdad? Que normalmente pedimos en punción lumbar, hacemos un frasco más para pedir citológico propiamente y lo mandamos a patología, ¿verdad? Para que vean y busquen si hay celularidad o algo que nos oriente a que sea propiamente del cáncer de mama, ¿verdad? Entonces, además de los frascos que nos evalúan en el laboratorio, hacemos que, más que todo el área de citología, ¿verdad? Le haga algunas tinciones al líquido y poder observar si en realidad hay alguna celularidad propia del cáncer. Ok. No sé si ustedes han hecho eso o solo lo han dejado con lo del laboratorio. Hemos tenido a veces algún problema porque hacen las mediciones a veces cuando miden microproteínas, a veces no hay reactivo para LDH, entonces nos deja esa como faltante, digamos así, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es eso, sacar un frasquito extra y centrifugarlo y mandarlo a citología. Y si este fuera negativo, doctora, ¿no hay como que manera de verlo por resonancia o algo para confirmar? Porque tenemos esta paciente que se está radiando del cono medular por metástasis, pero el citológico nunca nos salió positivo, solo por imagen. Pues habría que evaluar el caso, ¿verdad? A ciencia cierta para ya tomar una opinión de qué más podemos hacer, ¿verdad? En este caso. Ok. Doctora, buenas noches. Yo una pregunta, sabía yo que los meningiomas pues casi son manifestaciones que son tumores de crecimiento lento. Tal vez yo lo poco que entiendo es que con nosotros ya llegan con diagnóstico, pero por el mismo crecimiento lento, tal vez no sé qué característica clínica que se ha habido, que cambios del humor y todo esto, pues ver qué manifestaciones tienen y también tal vez los tumores más frecuentes son los de la glía que me habían mencionado. También tengo cómo reconocer clínicamente un glioblastoma o a comparación de un meningioma para ver si tenía alguna característica clínica para pensar que tenga un tumor de primario. Pues eso, desde mi punto de vista, es un poco complejo, ¿verdad? Porque obviamente el diagnóstico definitivo de las neoplasias es histológico. Clínicamente, ¿qué es lo que podemos encontrar? Dependiendo, como lo mencionaba el doctor, de la región cerebral que esté invadiendo la lesión, ¿verdad? Si hablamos, ustedes son los expertos en documentar qué área o la casuística que ustedes tienen de localización a nivel de sistema nervioso central con los meningiomas, ¿verdad? Si aplican más a región frontal o región temporal, es muy raro, o la casuística a nivel occipital es muy poco probable, ¿verdad? Y como estos tumores en realidad no afectan propiamente el tejido cerebral, sino más por el área de crecimiento, es que van desplazando estas estructuras y vamos encontrando los hallazgos clínicos, ¿verdad? Si hablamos de una región frontal, podemos encontrar hallazgos propios de función motora, ¿verdad? Que se presenten como un síndrome piramidal y que podamos confundirlos con un evento vascular cerebral de tipo ya sea isquémico o hemorrágico, ¿verdad? Si hablamos ya de áreas occipitales, es más frecuente si hay demasiado edema que involucre en la corteza visual, ¿verdad? Entonces que tengamos pacientes más que todo con cuadrantanopsias o alguna otra afección a nivel visual, ¿verdad? Eso sería como a grosso modo, ¿verdad? Muy buenas noches. Solo les quería
comentar que tuve un caso muy parecido al que usted menciona, Orellana, y como usted lo menciona, pues tampoco se evidenciaba nada a nivel de resonancia magnética, más que un leve reforzamiento. Pero lo que, si no estoy mal, en ese momento fue lo que realizaron fue que el doctor Daniel fue el que vio líquido en el microscopio. Entonces, podría comentarle a él el caso para ver si él se puede dar una revisada al líquido. Que es la muestra extra que se saca de líquido, ¿verdad? Que se centrifuga y él, pues a veces nos aprovechamos porque citología, a veces la doctora se lo lleva, creo yo, que al Roosevelt, porque ya tienen un mejor microscopio. Eso es lo que yo sé a ciencia cierta, lo que hace la doctora de citología cuando puede. Y si no, pues Daniel es el que nos apoya en el sentido de ver más que todo células, ¿verdad? Propiamente cuando es algo hematológico. Pues muy bien. Yo creo que estuvo re bien ahí. El doctor expuso muy bien. Él es residente. Es del primer año, doctor. Bueno. Sí, Ya se tal están vez, tirando. sí, tal vez lo que, sin ánimo de que sea una crítica fea o algo así, pero sí es mucha información, ¿verdad? A veces habrá que focalizar porque en lo virtual se pierde mucho, ¿verdad? Debería ser como unos 45 minutos y mucho para que dé tiempo de platicar también, ¿verdad? Ok. Pero estuvo muy buena la clase, Gracias, doctora Alejandra. Muchas gracias. Bueno, pues entonces ahí estaríamos, doctora, y quedaríamos de ponernos de acuerdo para la próxima. La próxima, ok. Pues buenas noches a todos Feliz y noche. gracias. Buenas noches. Ahí estamos. Adiós. Buenas noches.